Hola compañeros y magíster, voy a dar un breve resumen sobre los contenidos 7 y 8 de los contextos y problemas de la educación. Hablaremos en el tema 8 sobre la política educativa en que orienta la educación en el Ecuador. Brevemente daremos una introducción y un objetivo, ¿no? En nuestro país, al igual que en todos los lugares del mundo, está amparada por un marco legal, conformada por la Constitución de la República, que fue aprobada en el 2008, y la Ley Orgánica de la Educación Intercultural, que entró en vigencia en el año 2011. Recordemos que debemos conocer un marco legal que ampara la educación en nuestro país. Es obligación de los que lo conforman en la comunidad educativa. Recordemos que ambas leyes trabajan conjuntamente. Bueno, en la Constitución de la República del Ecuador, eh, toda constitución cumple con los siguientes supuestos. La ley en las que tenemos la Constitución es la ley originaria del pueblo y la ley de organización de un Estado. Forma o sistema del gobierno o de un Estado. También tenemos una norma jurídica básica. Obliga al Estado a cumplir sus fines, objetivos para ejercer el poder. También tenemos por acá, tenemos un sistema de normas jurídicas que regulan la vida política de un Estado. Coloca un orden, se diría, en la sociedad y esto sería un orden constitucional. También tenemos las otras que también cumplen una gran importancia. También recordemos que tiene una clasificación en la cual está conformada por una condicionalidad, por su disponibilidad y por los destinatarios. En sus partes tenemos, la Constitución está compuesta por 3 partes, las cuales dogmática, orgánica y social. En las funciones tenemos en limitar y vincular las funciones públicas, regular los aspectos fundamentales de la vida política de un Estado, produciendo un orden. También es salvaguardar los derechos, garantías y libertades de los seres humanos en su naturaleza. También recordemos que tenemos una redacción. La Constitución vigente fue redactada el 30 de noviembre del 2007. También hubo una aprobación que entró en un referéndum constitucional en el año 2008 y entró en vigencia y fue registrada con 444 artículos, en los cuales cabe recalcar que es la más extensa del mundo. También tenemos las normas de la educación. Esto nos habla sobre los elementos constitucionales del Estado, los principios fundamentales. En el artículo 3 hablaremos sobre los deberes primordiales del Estado. En esto es garantizar sin discriminación alguna los derechos establecidos en la Constitución, principalmente tomando en cuenta la educación, la salud y la alimentación y la seguridad social. También hablaremos sobre los derechos del buen vivir. En la sección quinta, la educación. En ellos tenemos unos artículos. En el artículo 26 tenemos el artículo 27, 28 y 29, de los cabe recalcar que son muy importantes para la educación. Hablaré brevemente de algunos. Entonces, en el artículo 26, la educación es un derecho de las personas, es deber inexcusable del Estado. Las personas y familias también en la sociedad tienen derecho a la responsabilidad de participar en el proceso educativo. En el artículo 28 hablaremos sobre la educación. Siempre está abierta al público. Sin intereses individuales ni corporativos. Recordemos que debemos interactuar entre culturas.
y participar en una sociedad que aprende. Recordemos también que debemos promover los diálogos interculturales de nuestro país. En el artículo 29, el Estado garantiza la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra para sus hijos o sus representados. También los padres de familia y representados tienen la libertad de una educación propia para los hijos en sus creencias y en sus situaciones pedagógicas. Hablaremos de la Ley Orgánica Intercultural, LOEI. Esto nos habla sobre sobre los principios generales, el capítulo único en el ámbito de principios y fines. En el ámbito hablaremos sobre la ley garantiza el derecho de la educación, determina los principios y fines generales que orientan a la educación ecuatoriana en el marco del buen vivir. En los principios tenemos la actividad educativa. Tenemos los siguientes principios con fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales, en los cuales brevemente nombraré algunos. La educación para el cambio, la libertad, la educación en valores, igualdad de género, motivación, evaluación, correspondencia, calidad y calidez, plurilingüismo, plurilingüismo político y ideológico. Con los fines de educación esto tiene como objetivo el desarrollo de la identidad nacional, de un sentido de pertenencia unitario, intercultural y plurinacional. También podemos hablar de la garantía de acceso al plural y libre de la conformidad sobre la sexualidad, de los derechos y productivos para el conocimiento y ejercicio de dichos derechos. Es un enfoque más a la igualdad de género. También hablaremos del fortalecimiento de la potencia de la educación para contribuir con el cuidado de la presencia de las entidades, conforme a la diversidad cultural de las participaciones metodológicas. También se habló del reglamento general de la LOEI de la educación intercultural. También hablaremos sobre el tema 9, que es los paradigmas educativos y generalidades. Aquí hablaremos sobre lo que Thomas Kuhn en el aparecimiento del término paradigma. Para Kuhn consideraba que existía un cambio para llegar al conocimiento científico. Además, se modificaban constantemente y se suponía que no podía ser estático el conocimiento. Por eso, él utilizó el término paradigma. También se puede decir que también hay 3 pasos para la elaboración de la ciencia. Estamos trabajando con la presciencia, paradigma, ciencia formal, crisis y revolución científica. Se puede decir que indagan nuevas teorías, herramientas de investigación cuando las anteriores dejan de funcionar. Entonces, también si demuestran que una teoría es superior, abandonan la otra y siguen avanzando a nuevos conocimientos. También los cambios paradigmáticos nunca son totales, hacen un cambio de desarrollo científico. Nos indican que la vieja investigación es incompatible a la otra. Así los investigadores recalcan la frase que Kuhn manifestó, un cambio de paradigma, donde ahí enfocan el cambio en la sociedad y garantiza e interpreta la realidad. Entonces, también tenemos en los conceptos.
de paradigma educativo. Refiriendo a lo que Kuhn mencionaba, un paradigma educativo es un entramado de relaciones conceptuales, teóricos, instrumentales, metodológicos, usados para una comunidad científica. El paradigma es una conciencia de dos cosas al mismo tiempo. Entonces, también la teoría de, la teoría de Hernán Rojas, que estudia los paradigmas educativos. Para él es un conjunto ordenado de precisiones consensuadas por la comunidad científica y dar soluciones concretas a problemas diversos. En sí, un paradigma educativo es una determinada perspectiva desde el cual podemos decir que en el contexto educativo debemos comprenderlo, que para interpretarlo, recordar y definir, aportando las propias reflexiones con nuestras propias ideas frente a las diferentes problemáticas que tengamos en la educación. También tenemos las características del paradigma. En esto es un claro ejemplo que a veces con el pasar del tiempo los paradigmas van cambiando. Entonces la interpretación va fomentando nuevos cambios. Y aquí, como pueden visualizar, es los puntos en los cuales son las características del paradigma. Muchas gracias.